Buenos días, profesora. Yo voy a exponer sobre la gramática transformacional. La estructura profunda es la estructura subyacente que corresponde a lo pensado. Estas oraciones aparecen con todos sus elementos: sintagma nominal y más sintagma verbal. Estos pueden aparecer en la estructura superficial. Las reglas de transformación. Las reglas de transformación son operaciones que permiten cambiar en expresión fonética, donde se operan tres transformaciones. La primera es formación del relativo, la segunda transposición y la tercera incrustación. La estructura superficial. La estructura superficial es visible de la oración tal como lo pronunciamos y escribimos. Un ejemplo: el dirigente que presidía a la asamblea habló. Las reglas de transformación. Las transformaciones son operaciones que permiten la información fundamental de la oración en estructura superficial. La incrustación es un tipo de transformación que permite introducir o insertar frases, de modo, dependiendo de su elemento matriz, permite expandir al aspecto formal y semántico de dicha oración. 2. La edición. Eliminamos partes de la oración sin que ella pierda su sentido completo y primigenio. Un ejemplo: el joven que cobra pasajes es una edición. El que cobra pasajes sin cabeza nominal. El joven que cobra pasajes reconstruida. La formación del relativo o relativización se usa cuando un elemento de la proposición subordinaria es correferencial de otro que existe en la oración matriz, el elemento de la posición subordinaria. Se transformará y dejará como su representante al relativo. Un ejemplo: el agua. Juan trae el agua, está sucia. El agua trae Juan, está sucia. El agua que trae Juan está sucia. Eso es el elemento de la transformación. 4. La inserción. Consiste en la introducción de partículas en la oración. Un ejemplo: Pedro dijo, Ana trabajará. Pedro dijo, la complementación, Ana trabajará. El otro: Pedro dijo, más la complementación que Ana trabajará. Esa es la inserción de una partícula. 5. La topicalización y pasivización. Se usa cuando el hablante escoge al rema de la voz activa. En esas transformaciones se observa la posposición del sujeto, desplazamiento del sujeto, la voz activa a la posición de agente. 2. La anteposición del objeto, desplazamiento del objeto directo a la voz activa a la posición del sujeto. La inserción debe ser delante del verbo principal. La inserción de por para encabezar el agente. La edición de la proposición a al pasar a la voz pasiva. 6. La transposición es el cambio de naturaleza sintáctica a otra. Un ejemplo:
De sustantivo a adjetivo, de adjetivo a sustantivo, de adverbio a sustantivo, de oración a sustantivo, de oración a adjetivo y de oración a adverbio. La transposición de oraciones. 1. La transposición de oraciones a la categoría de sustantivos. Permite a la oración transpuesta cumplir las funciones de un sustantivo. Un ejemplo. Ella rogaba a otro de su hijo vuelva. Ella rogaba el complementizador su hijo vuelva. Aquí falta el complementizador que va a ser ella rogaba que su hijo vuelva. Ese sería un ejemplo. 2. La transposición de oraciones a la categoría de adjetivos. Permite a la oración transpuesta cumplir la función de un adjetivo. Un ejemplo. La mujer tenía miedo. El otro es la mujer observaba. En sí, la oración transpuesta sería la mujer observaba. 3. La transposición de oraciones a la categoría de adverbio permite a la oración transpuesta cumplir las funciones de un adverbio. Un ejemplo. El ladrón corrió ayer. El otro, el policía apareció ayer. En sí, la oración transpuesta sería el policía apareció ayer. Ahora vamos a ver las reglas, la relación entre las estructuras profunda y la estructura superficial. Una estructura profunda se puede expresar a través de varias estructuras superficiales, sea la estructura profunda. El hablante le puede expresar con las siguientes estructuras superficiales. El hecho de que Pedro no colabore es reprochable. Inciso B. El hecho que Pedro no colabore es reprochable. Inciso C. El que Pedro no colabore es reprochable. Inciso D. Que Pedro no colabore es reprochable. Inciso E. Es reprochable que Pedro no colabore. Veamos otras estructuras profundas. El hablante le puede expresar con las siguientes estructuras superficiales. El patrón daba a Juan golpes de palos. Inciso B. El patrón le daba golpes de palo a Juan. Inciso C. El patrón le daba golpes de palos. El D. El patrón le daba de palos. Inciso E. El patrón le daba palos. Esto quiere decir que todas tienen la misma afirmación, el mismo valor, por lo tanto tiene el mismo contenido semántico. Y se operan transformaciones las cuales son reglas modificadas al significado, alteran la estructura sintáctica de la oración. Sea la estructura superficial, sería me asustó el castigo de Juan. En sí, Juan sufrió el castigo me asustó, el castigo me asustó. El otro, Juan aplicó el castigo me asustó. Y de igual manera acaba con la misma oración. ¿Cómo evitamos que esta anfibiología? Usando estructuras superficiales que reflejan adecuadamente cada unidad de las estructuras profundas. Clases de sintagma y sus reglas de reescritura. 1. El sintagma nominal. El sintagma nominal es uno de los constituyentes inmediatos de la oración. En la estructura profunda siempre se le antecede un determinante. Para la gramática transformacional, los determinantes son los artículos, los demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. Regla de escritura del sintagma nominal. Sintagma nominal va con determinación nominal. También
sintagma nominal va con proposición sustantiva. El otro es sintagma nominal, el hecho de una oración transformacional que tenemos que aumentar más proposición. El sintagma verbal es uno de los constituyentes de la oración. Su núcleo es siempre un verbo que obligatoriamente aparece en la estructura profunda. Hay dos tipos de sintagma verbal. Uno es sintagma verbal con verbo copulativo. El dos es sintagma verbal con verbo no copulativo. El primero, el sintagma verbal con verbo copulativo. Regla de escritura del verbo copulativo, del sintagma verbal con verbo copulativo. El sintagma verbal va con copulación más sintagma verbal, o si no, sintagma adjetiva y sintagma preposicional. El sintagma verbal con verbo no copulativo. La regla de reescritura del sintagma verbal con verbo no copulativo. Regla de reescritura del sintagma verbal con verbo no copulativo. Va con sintagma verbal, va con el verbo más la sintagma nominal más el sintagma preposicional. 3. El sistema preposicional. Regla de reescritura. Sintagma preposicional va con preposicional más sintagma nominal. 4. El sintagma adjetivo. Realiza funciones como parte del sintagma verbal. Eso sería todo. Gracias.